Muy buenos días y bienvenidos a la presentación de resultados de Gigas del ejercicio 2019 que nos hará Diego Cabezudo, CEO de la compañía. En las actuales circunstancias queremos empezar deseando que todos estén bien y con salud para superar con éxito esta situación tan desconocida. Desde luego Gigas sigue 100% operativa y estamos trabajando en remoto igual o quizás un poco más de lo habitual. Y en cuanto a la dinámica, una breve introducción. Les recuerdo que pueden enviarnos sus preguntas por escrito desde el panel de control. Las responderemos en orden cronológico y si alguna quedara sin respuesta por falta de tiempo, se les responderá vía mail lo antes posible. También les recuerdo que tienen la presentación en la sección de documentos y que junto a la grabación de este webinar serán publicadas en gigas.com al finalizar. Damos entonces paso a la presentación. Diego Cabezudo, toma la palabra. Muchas gracias, Lola, y buenos días a todos. Y bueno, pues me uno a los deseos de que nos comentaba Lola Molins, de que todos se encuentren bien y de que podamos superar esta situación tan extraordinaria que estamos viviendo y que tendremos ocasión de comentar también a lo largo de la presentación para entender cómo podría ser el impacto específicamente para Gigas. Así que hoy vamos a presentar los resultados del ejercicio 2019 y además, bueno, pues vamos también a presentar el presupuesto que ya publicamos en enero para el año 2020, aunque ahora pues con un grado de incertidumbre mucho mayor que el que teníamos cuando lo presentamos. Empezamos ya. La curva, nosotros seguimos la trayectoria en Gigas, la curva sigue creciendo, tanto orgánicamente como inorgánicamente, con la adquisición a finales de octubre del año pasado de la compañía portuguesa HP y además el añadir también 2 data centers fruto de esa adquisición que hemos incorporado ya ahí pues a nuestro timeline y por revisar un poco los puntos importantes del año, aunque muy rápidamente porque vamos a entrar ahora en detalle. Crecimiento un poquitín menor que lo esperado, la verdad es que nos hemos quedado casi ahí a las puertas del presupuesto que teníamos, aunque antes de la adquisición de HP y sobre todo por un partner que perdimos a principios de año y que comentaremos luego. Pero bueno, casi en línea con el presupuesto, como digo, un poco menor. El EBITDA, un crecimiento importante de EBITDA, ahí pues nos hemos quedado prácticamente en línea con el presupuesto y si tomamos el ajustado, pues bastante mejor que el presupuesto. Y lo que yo creo que es uno de los puntos más importantes este año, que hemos llegado, la compañía entra en beneficios, entra en números negros por primera vez en nuestra historia. Era algo que ya habíamos previsto y que habíamos anunciado y efectivamente pues lo hemos cumplido, hemos conseguido 215.000 euros de resultado positivo en el ejercicio 2019 frente a 148.000 negativos en el 18. Además, entramos también por primera vez en generar caja libre positiva, free cash flow de más de 1 millón y sobre todo pues yo creo que eso es lo importante. Llegamos a una caja operativa, la caja operativa crece de forma muy importante, era un tema que ya habíamos comentado en anteriores presentaciones y hemos casi multiplicado por 4 la caja operativa generada en el 2018 de 480.000 euros a 1.900.000. Y bueno, pues por último ya hemos comentado que hemos seguido nuestra estrategia de crecimiento inorgánico con la compra de HP. A nivel de clientes, seguimos con la estrategia que nos habíamos marcado ya hace 4 años, favorecer el Cloud Data Center, que es el grueso de nuestro negocio y donde están los márgenes más altos, frente al Cloud VPS, que está focalizado en clientes mucho más pequeños, en micropymes, incluso freelance, autónomos, desarrolladores de páginas web, etcétera. Por lo tanto, bueno, pues ahí hemos visto una reducción de clientes. Acabamos el año, en total acabamos con 3.665, en particular de ellos VPS
2.846, 312 menos que el año anterior, pero como decía, en línea con esa estrategia que tenemos de favorecer incluso en el segmento VPS los clientes de mayor valor añadido, y eso se ve, se ve muy bien en el ARPU, el crecimiento del ARPU, como ha pasado en unos pocos años del entorno de los 21 euros a los 29 euros que tuvimos el año pasado, con lo cual va creciendo de forma muy sostenida. Y bueno, pues Cloud Data Center va creciendo a nivel de clientes, como vemos ahí en la gráfica, con algunos pequeños saltos por las aportaciones que han hecho las compras. En concreto, la de HP nos ha aportado 34 Cloud Data Centers, y con ellos y con el crecimiento orgánico del ejercicio acabamos el año en 819 frente a los 739 del año anterior. Estos ya representan el 22,3% de los clientes, el Cloud Data Center, y el 91,2% de los ingresos. Al ir creciendo o decreciendo más bien el número de los Cloud VPS, pues cada vez el peso del Cloud Data Center es mayor, como podemos ver en el incremento de 89,7 a 91,2% de los ingresos. Y a nivel de ARPU, aquí hemos tenido una pequeña bajada. Esto también ligado al partner que perdimos, que voy a comentar ahora cuando comentemos la evolución de las ventas, pero que tenía muy pocos clientes, pero de bastante facturación, y por lo tanto, bueno, pues se dejó sentir en lo que es el ARPU, y así bajamos de 1.224 que acabamos el año pasado, euros por mes y cliente de data center o por data center, a 1.157 euros por mes y data center. La evolución, antes de pasar a los ingresos, a nivel de VPS, el ARPU creemos que puede seguir creciendo, pero ya de forma más limitada. Creemos que seguramente pues, se ralentice un poco el crecimiento del ARPU, pero siga creciendo. Y a nivel de data center lo que vemos es que se pueda estabilizar en los próximos meses para luego seguir creciendo. Ahí también hay un efecto de la adquisición de HP, porque el ARPU de los clientes Cloud Data Center de HP, esos 34 que comentaba que nos han aportado, es bastante superior al de Gigas. Estamos hablando de un ARPU de unos 2.900 euros por cliente, y entonces, bueno, pues ahí se genera un efecto, aunque para calcular el ARPU se coge el número medio de clientes. Estamos cogiendo el número medio de clientes del 2019 que se ven afectados por el 100% de los clientes adquiridos de HP, y sin embargo, pues a nivel de ingresos, HP contribuyó solo 2 meses en el ejercicio. Por eso también hay un efecto ahí que introduce la compra, y que se irá suavizando, incorporando ese ARPU más alto en los próximos meses. A nivel de ingresos, pues como decía al principio, a nivel bruto vemos ahí que nos hemos quedado en presupuesto, un 0,1% por encima, con lo cual básicamente hemos estado justo en presupuesto. A nivel de ingresos netos, un poco por debajo del presupuesto. El presupuesto eran los 10,57 millones de euros de importe neto de la cifra de negocio. Nos hemos quedado en 10,23, y por lo tanto, bueno, pues ese 3,2% por debajo. Como comentaba al principio, tuvimos una pérdida a principios de año de un partner importante. Estamos hablando de que impactó de forma muy sustancial a la facturación, una facturación de alrededor supuso en el año unos medio millón de euros, y por lo tanto, bueno, pues eso a principios de ejercicio la verdad es que es complicado remontarlo, y aún así hemos acabado prácticamente en presupuesto. Si no hubiera sido por eso, pues estaríamos bastante por encima del presupuesto, pero bueno, pues como decía, hemos conseguido remontarlo y quedarnos muy cercanos ahí al presupuesto, y aún así pues con casi un 18% de crecimiento en los ingresos netos entre el 2018 y 2019. Este partner, además, creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, fue una pérdida por fruto de una operación corporativa. Es decir, fue un integrador de sistemas que fue comprado por una telco en Latinoamérica,
y esa telco tenía su propia plataforma de cloud y por lo tanto pues internalizó esos servicios que este partner hacía con nosotros. A nivel de EBITDA, el EBITDA, como decía al principio, creció de forma importante. Estamos hablando de que hemos pasado de los 1,62 millones a los 2,5 millones de euros de EBITDA en el ejercicio. Casi en presupuesto, habíamos presupuestado 2,55, con lo cual 50.000 euros simplemente de diferencia, ese casi 2%. 55% de crecimiento frente al ejercicio anterior, pero creo además que es muy relevante que hemos tenido ahí dos gastos, por un lado extraordinarios, no recurrentes, y además que no estaban incluidos en el budget, con lo cual si los quitamos tendríamos una EBITDA recurrente ajustado de 2,85 millones de euros, que está bastante por encima del budget, que es la parte en gris que vemos ahí en las barras, y esos dos elementos son, por un lado, 123.000 euros que nos gastamos como costes de transacción para la compra de HP, y por otro lado, 225.000 euros que se dedicaron a los planes de stock options. Estos, además, estos 225.000 euros, estos son fruto de la extensión que se hizo en mayo del año pasado del plan de stock options para ejecutivos y por lo tanto pues no estaban incluidos en el presupuesto y además no suponen salida de caja. Es simplemente un tema contable que se imputan como costes de personal, pero no suponen salida de caja, con lo cual, bueno, pues realmente podríamos tomar ese EBITDA recurrente de 2,85 millones. Si vemos lo que es la comparativa con el ejercicio anterior y con el presupuesto, bueno, pues EBITDA e ingresos ya lo hemos comentado. El resto de partidas, por comentar dos o tres que son un poco, que saltan un poco a la vista por los incrementos, sobre todo descuentos y promociones, por ejemplo, que está bastante por encima de lo que habíamos presupuestado y por lo tanto por eso, a pesar de conseguir los ingresos brutos en línea con el presupuesto, nos hemos quedado por debajo en los ingresos netos. Ahí, sobre todo fruto del incremento de competencia, pues se han incrementado también los descuentos. Otras partidas que han crecido bastante, otros aprovisionamientos, que ha pasado pues de 1 millón el año pasado, el 2018, a casi 1,3 y por encima 100.000 euros casi por encima del presupuesto, que eso es ligado a los otros gastos variables que vienen de HP, eso casi en su totalidad. También en la parte de personal ha crecido de forma importante, aunque se ha quedado por debajo del crecimiento que teníamos previsto en el presupuesto. Sobre todo ha crecido frente al 2018 por la incorporación de Ability, que se incorporó en mayo del 2018 y por lo tanto en ese ejercicio solo estuvo 7 meses y sin embargo en el 2019 estuvo 12 meses y los 2 meses que estuvo HP. Y también se hizo un refuerzo de ciertos equipos, sobre todo el equipo técnico en abril, que supuso también ahí un incremento de costes. Y luego, por último, pues en marketing hemos estado por debajo del presupuesto. La verdad es que ahí con unos ingresos un poco por debajo del presupuesto, pues hemos preferido ser cautos y en servicios profesionales un poco por encima del presupuesto, pero precisamente por los costes de la transacción de Money que ya comentamos. Si vemos la evolución del año, pues aquí resaltar dos o tres temas. Uno, a nivel de ingresos, como se ve, ha sido un año que hasta el último trimestre pues ha estado relativamente plano. Los ingresos brutos, aquí hay mucha estacionalidad, con lo cual aquí es difícil ver tendencias, pero bueno, tenemos un poco las tendencias que vemos todos los años. Es decir, en el primer Q y en el último Q hay un incremento de los ingresos brutos porque hay muchos clientes que quieren pagar todo el año por adelantado, coincidiendo con el calendario, con el año natural, con el calendario, y por lo tanto, pues esos entran todos los ingresos brutos del año en el primer Q. Y también hay muchos clientes que hacen exactamente lo mismo, pero a finales de año. Es decir, a finales de año prepagan el siguiente año todo por adelantado. Y por lo tanto, pues eso incrementa los ingresos brutos del Q4.
En este caso también, además, el Q4 se ve afectado por la compra de AHP, que entra en sus ingresos en noviembre y diciembre. Entonces, donde se ve realmente más la evolución de las ventas es los ingresos netos, que ahí ya quitamos los efectos de periodificación de anuales, etcétera, porque se van devengando, se van metiendo los ingresos según se van prestando mensualmente los servicios que se prepagan anualmente, y ahí sí que vemos que ahí se ve claramente el impacto del partner este que comentaba que perdimos en el primer Q, de forma que en el segundo Q pues no hubo crecimiento, como vemos, simplemente 4.000 euros de crecimiento. Se empezó a recuperar en el tercer Q, y en el cuarto Q pues ya se incrementó con fuerza, parte por orgánico y parte por inorgánico por la adquisición de HP. Ahí también la adquisición de HP se ve claramente el impacto en data centers y conectividad y otros aprovisionamientos. Es una compañía además que tiene un margen bruto significativamente menor que el nuestro, porque utiliza muchas licencias de tercero y por lo tanto por eso se ve ahí casi alrededor de 90.000 euros que han crecido los otros aprovisionamientos en el cuarto Q, y esto a pesar de haber estado solo 2 meses, y se ve también pues en los costes de data center que se han incrementado. Y se ve el impacto también de la compra en servicios profesionales en el cuarto Q. Esos 100.000 euros pues están relacionados con la compra de HP. Y por último, como comentaba, en el Q2 también a nivel de personal pues se ve ahí un salto por los refuerzos que comentaba, y luego un Q4 por la incorporación de AHP. Siguiendo con la cuenta de resultados, pues si seguimos desde el EBITDA, las amortizaciones han crecido de forma muy importante. Estamos hablando de 1,83 millones versus 1,5 millones en el 2018, sobre todo por la amortización de la partida de relaciones con clientes derivada de las 3 compras que ha hecho la compañía. Ahí son temas un poco técnicos, pero básicamente lo que se hace cuando se compra una compañía, se valoran todos sus activos y pasivos, y entre los activos que se compra, pues nosotros le damos un valor a la cartera de clientes. Si con toda esa suma no se llega al precio pagado, se genera un fondo de comercio. En las 3 compras que nosotros hemos hecho, en ninguna se generó fondo de comercio, lo cual quiere decir pues que también que se han hecho unas compras buenas, que se ha pagado un precio que era menor incluso que la suma de todos sus activos, incluyendo la cartera de clientes que se valora, y luego esa cartera de clientes hay que ir amortizándola durante la vida media de los clientes, que en nuestro caso va entre 7 y 10 años. El fondo de comercio se amortizaría igual. Pero ahí, para que se hagan una idea, pues las relaciones con clientes supusieron 3 millones de euros cuando se compraron SVT y Ability en el 2018, y se añadieron otros 2,1 por la compra de HP, con lo cual tenemos 5,1 millones ahí que se van a ir amortizando todos los años. Y por tanto, pues en esas amortizaciones de 1,83 millones, realmente de CAPEX, de inmovilizado material, eran 1,13, y en los otros 700.000 eran intangibles, alrededor de casi la mitad de relaciones con clientes, y el otro también de gastos de I+D que se van activando y se van luego amortizando. Se han incrementado también los gastos financieros, como ya habíamos previsto, sobre todo por la emisión de los bonos convertibles que se hizo en abril del 2018, y por lo tanto en el 2018 no estuvo todo el año, pero en el 2019 estuvo los 12 meses, y ahí pues alcanzaron los 360.000 euros de gastos financieros en el ejercicio pasado, pero de los cuales más o menos un 40% no tienen salida de caja. Son intereses implícitos de los bonos convertibles que se van añadiendo y se convierten al final, con lo cual no representan salida de caja. Ya comenté que hemos tenido el primer beneficio. Aquí ya habíamos previsto que en el año 2018, en la segunda mitad de ejercicio, sería ya positiva, resultado neto positivo, como así fue, y que el 2019 sería el primer ejercicio con resultado positivo, y lo hemos cumplido, con lo cual, bueno, pues es un hito en
en la historia de la compañía. Y como decía al principio, yo creo que incluso más importante, porque al final el resultado neto se ve muy afectado por los temas de amortizaciones, que hay mucho tema contable que comentaba ahí, de las relaciones con clientes, etcétera, que en realidad no suponen salida de caja. Yo creo que es aún más importante cómo va creciendo la caja operativa, la generación de caja operativa de la compañía. Y ahí hemos pasado de generar 480.000 euros en el 2018 a 1.900.000 en el 2019. Entonces yo creo que eso es, de todos los puntos del ejercicio, uno de los más importantes. Estamos hablando de una fuerte generación de caja que ya se va viendo y que además llegamos a free cash flow por primera vez en la historia también. Es decir, el free cash flow, si descontamos, si a esa generación de caja operativa descontamos lo que nos gastamos en CAPEX, aquí excluyendo M&A, ¿vale? Entonces, en CAPEX durante el 2019, bueno, vamos a ver ahora los detalles y lo comento, pero vamos, en free cash flow estaríamos por encima de 1.000.000 de euros, lo cual es muy relevante, viniendo de todavía un free cash flow negativo el año pasado. Y finalmente, bueno, pues también a nivel de caja, comentar que durante el ejercicio nos gastamos 315.000 euros en comprar autocartera para hacer unas entregas relacionadas con un plan de stock option para empleados clave, y que eso, en vez de emitir las acciones, preferimos ir al mercado y comprarlas, con lo cual no hubo absolutamente ninguna dilución para los accionistas, pero sí hubo una detracción ahí de caja. Obviamente también usamos caja, esos 786.000 euros es caja usada para pagos de CAPEX, y otros 1.460.000 caja usada para las adquisiciones, tanto para la que hicimos de HP como los últimos pagos de SWT y Ability, que todavía supusieron eh, durante el año 2019 pues alrededor de 400.000 casi euros, 350.000. Si nos fijamos en el balance, y por no extenderme mucho y comentar las principales variaciones de las principales partidas, pues como comentaba, sobre todo las relaciones con clientes, ahí vemos que pasa a finales de los 2018 de 2,73 a 4,6 a finales de 2019. Antes di otras cifras, hablé de 3 y 5,1, pero eso son cifras brutas, es decir, en el momento de la adquisición. Luego, como se va amortizando, pues a final de ejercicio, si empezamos con 3 millones cuando hicimos las dos compras, fuimos amortizando algo ya en el 2018 y por lo tanto por eso acaba en 2.730.000, y de nuevo se sigue amortizando en el 2019 y por eso ese total bruto de 5,1 acaba en el 2019 con 4,6, porque ya ha habido ese medio millón de euros de amortizaciones. A nivel de intangible, de inmovilizado material, pues ahí, como se ve, en el neto crecemos poco, pero es interesante ver, y por eso lo incluimos ahí, cómo varían los brutos, ¿no? Entonces, en toda la historia de la compañía, pues a finales de 2018 nos habíamos gastado 6,5 millones en equipamiento informático para prestar nuestros servicios de cloud. A 31 de diciembre del 2019 nos habíamos gastado 7.072.000. Aquí, si se hace la diferencia, pues vemos 1.200.000, que es mayor a las cifras de esos 600 y pico mil, 666.000 que dedicamos a CAPEX en el ejercicio. La otra diferencia es CAPEX heredado, equipos heredados de la compra de HP. ¿Vale? Y luego ponemos ahí la amortización acumulada durante todos estos años. Y por último, en la parte de activos corrientes, pues sobre todo la cuenta de clientes, mencionar ahí que ha habido un crecimiento importante, como se puede apreciar, unos 800.000 euros, que realmente se han visto muy afectados por la incorporación de HP. De hecho, si quitamos la cartera de clientes de HP a final de ejercicio, la cartera de clientes del resto del grupo Gigas sería un poco menor que la de
2018, con lo cual quiere decir que durante el 2019, excluyendo HP, habríamos mejorado un poco el periodo de los días de cobro en la compañía y bueno, pues sí que HP viene con unos 830.000 de cartera de clientes ahí, sobre todo por su principal cliente que tiene un acuerdo de pagos durante el 2020 bastante dilatados. A nivel de patrimonio, pues la verdad es que hay pocos cambios, poco que comentar, y a nivel de deudas, tanto a largo como a corto, tenemos ahora otra slide, con lo cual no voy a entrar en estos momentos, entraré ahora en un par de minutos. Antes, por acabar de comentar la evolución del CAPEX, que ya estábamos comentando, pues como decía, durante el 2019 tuvimos un CAPEX de 666.000 euros solo de inmovilizado material. En realidad, deberíamos haberle sumado ahí unos 30 y pico mil euros de intangibles, de aplicaciones informáticas, que los hemos sumado en los otros años, pero bueno, la diferencia es muy pequeña, estaríamos hablando de 700.000 euros entonces en 2019 y por lo tanto, bueno, pues estamos hablando de 6,5% del importe neto de la cifra de negocios en 2019. Se ve cómo ha ido decreciendo de forma muy, muy importante durante estos años, con lo cual ese es un ratio muy bueno y como el CAPEX de reemplazo, de mantenimiento, pues todavía es muy limitado. En el 2020 sí tenemos previsto un upgrade, sobre todo en la plataforma de almacenamiento, que puede ser relevante y eso sería pues CAPEX de mantenimiento que ahí se incrementaría, pero bueno, veremos ahora con la situación actual quizás se retrase para el siguiente año. Aquí este CAPEX no incluye lo que son la activación de gastos de I+D, pero sí incluye el CAPEX de crecimiento inorgánico de las compras que vemos ahí en negro, aunque no para el porcentaje sobre el importe neto de la cifra de negocios. A nivel del estado de flujos de efectivo, pues aquí ya hemos ido comentando bastantes temas, con lo cual no me voy a extender porque además quiero que tengamos tiempo suficiente para las preguntas. Y bueno, pues si alguien tiene alguna duda, pues lo podemos comentar. Antes había comentado que nos gastamos 315.000 euros comprando gigas para el ESOP. Ahí, si se ve, hay 301 euros dedicados a 302, estoy viendo que hay un pequeño typo, son 302.000 euros dedicados al Equity Instruments Acquisitions, a la compra de instrumentos de patrimonio de autocartera, pero es el neteo por las operaciones que hace el proveedor de liquidez. ¿Vale? Y como comentaba, pues entramos en lo que es la parte de la deuda. Aquí la deuda, si la comparamos con la del año pasado, acabamos con una deuda financiera bruta, o si queremos verla, sí, la bruta acabamos el año pasado con el 2018 con 4,3 millones, que se incrementaron a 5,2 el 2019, pero en realidad la compra de HP añadió unos 2 millones de euros de deuda. Parte está ahí en deuda en 2019, lo que ponemos ahí M&A related debt, long term and short term, ahí estamos hablando de algo más de 1 millón de euros, 1.060.000 euros, pero además, bueno, pues solicitamos financiación de alrededor de 1 millón de euros para la compra de la compañía, con lo cual de esos 5,2, si no hubiéramos comprado HP, estaríamos en 3,2, una posición muy, muy desahogada. Aún así, con la compra, y si descontamos la caja que tenemos, y que por cierto, esta caja no hemos incluido las inversiones a corto plazo, que se podrían entender líquidas y añadirían 144.000, pero tomando solo lo que es caja totalmente líquida, cash at hand, estaríamos en una deuda financiera neta de 3,66 millones a final de ejercicio, que representa simplemente 1,46 veces el EBITDA del ejercicio. Eso si tomamos el EBITDA contable, o 1,28 si tomáramos el ajustado. Esto está, la verdad es que muy por debajo de nuestra industria, que suele andar por los 3 veces EBITDA, sobre todo por todo el CAPEX que tenemos, ¿no?
Y ahí, bueno, pues simplemente comentar también los bonos convertibles no lo estamos incluyendo en toda esta ecuación. Se entiende que al final serán convertidos, siempre han estado deep in the money. Ahora mismo, pues por las caídas en el mercado, pues hay un tramo que está in the money y hay otro que no lo está, pero bueno, entendemos que es un tema coyuntural y al final pues sí que acabarán convirtiéndose y por eso no los hemos tomado en cuenta como deuda y se pueden ver también los repagos a nivel de principal que tenemos ahí a lo largo de los ejercicios y eso incluye la deuda financiera, tanto deuda financiera como deuda relacionada con pagos diferidos de HP. Pagos diferidos de Ability y SVT ya han quedado saldados todos durante el 2019. Estaban incluidos ahí esos 483.000, que al final además fueron menos, se ajustaron un poco y ahora ya han quedado todo liquidados. A nivel de crecimiento inorgánico, por comentar simplemente dos pinceladas y ya entramos en el presupuesto. Como saben, bueno, en el 2018 compramos dos compañías, SVT y Ability. Entre las dos pues nos aportaron como unos 2,4 millones de euros de ingresos, una en España, la otra en Colombia, y a finales de 2019, el 29 de octubre exactamente, firmamos la compra de HP, una compañía en Portugal, focalizada, que hace más o menos lo mismo que nosotros, prácticamente hace exactamente lo mismo, ofrece servicios de cloud hosting, de infraestructura en la nube a empresas medianas, con lo cual hay un fit ahí de clientes muy bueno. Como comentaba, con un ARPU algo más del doble que el nuestro, unos ingresos de 1.200.000, acabaron el año con un poco más, 1.240.000, acabaron el año, y casi 300.000 de EBITDA en el año, con lo cual, bueno, pues se aportaron en el 2019 solo 2 meses, pero durante el 2020 pues ya tendremos la aportación de los 12 meses. Una compañía además que comentaba antes, aunque tiene unos márgenes brutos pues más pequeños que Gigas, tiene un EBITDA, un margen de EBITDA muy similar al de Gigas, al 25%, con lo cual, bueno, pues muy interesante y nos aporta además dos data centers en Portugal, Lisboa y Oporto, y nos complementan muy bien porque tenemos muchos partners que tienen presencia en ambos países, en España y Portugal, con lo cual creemos que es muy interesante, además de darnos pues el idioma portugués que nos puede venir también bien si en el futuro queremos hacer algo incluso en Brasil, etcétera. Y seguimos evaluando oportunidades, algunas de ellas de tamaño importante. Hasta ahora habíamos estado bastante focalizados en España y Latinoamérica, pero con el deterioro que estamos viendo en Latinoamérica a nivel macroeconómico, incluso a nivel político-social, pues hemos preferido centrarnos en Europa y de ahí la compra de HP y estamos mirando otras posibles adquisiciones, tanto en España como en otros países y alguna de ellas, como decía, pues de un tamaño importante que puedan realmente significar un cambio para la compañía. Y por último, pues el presupuesto que presentamos en 2020 es un presupuesto que supone un crecimiento muy similar al que tuvimos este año, es decir, el 18%, 18,4, pasaríamos a 12,1 billones de euros de ingresos. Como vemos ahí, va creciendo a lo largo del ejercicio, el EBITDA va también creciendo de forma fuerte a lo largo del ejercicio y bueno, pues rebajaríamos un poco el margen bruto, se incrementaría el margen de EBITDA y acabaríamos el año con 3,2. Si quitáramos también de ahí los gastos de stock options, que ahora sí que están metidos en el presupuesto, pues estaríamos en una EBITDA de cercano a los 3,5 millones y obviamente no hay ningún gasto de M&A porque este presupuesto no recoge ninguna operación. Si hubiera alguna compra, pues sería añadido. Dicho esto, y no quiero dedicarle mucho tiempo al presupuesto que hemos preparado porque realmente, como se podrán imaginar, este presupuesto se preparó a finales del 2019 y la situación que tenemos hoy, pues en ese momento era absolutamente imprevisible, ¿no? Nadie se lo hubiera podido imaginar, con lo cual, bueno,
pues nosotros seguimos con este presupuesto. Obviamente, en cuanto veamos que puede haber desviaciones de más bien menos 10%, pues lo comunicaremos al mercado, pero seguimos con el presupuesto y el impacto en este momento no sabemos, es imposible realmente casi imposible de cuantificar el impacto que pudiera tener esta crisis del coronavirus, pero al menos sí somos capaces de identificar áreas donde nos podría afectar, incluso algunas de forma positiva. Entonces, por empezar por las positivas, pues creo que esta situación que vivimos de teletrabajo, de trabajo remoto, de apoyarnos en servicios informáticos y de conectividad, pues obviamente una buena parte de esos servicios es precisamente lo que hacemos nosotros en Gigas y por lo tanto creo que la demanda para nuestro tipo de servicios crecerá en los próximos meses. Ya está creciendo. Quiero decir, nosotros tenemos la operativa, decía Lola al principio, seguimos operativos al 100%, trabajando no igual que antes, sino todavía más que antes. Y hemos seguido firmando contratos, tanto contratos nuevos como aumentos de capacidad para clientes existentes. Con lo cual, ahí, pues bueno, es un efecto que sí que estamos viendo y que la compañía no se ha paralizado ni en la operativa ni en las ventas nuevas. Y que si aumenta mucho la demanda, pues puede ser positivo, pero yo creo que parece ya absolutamente claro que vamos hacia una recesión global y puede ser además muy fuerte en España y que esa recesión, esa contracción de la economía, pues sin duda va a suponer que perdamos clientes porque desaparezcan, quiebras de compañía que supondrán para nosotros pérdidas de clientes, retrasos en pagos, que se deterioren los cobros, incluso que aumente la morosidad, que tengamos que dar descuentos, como ya lo estamos empezando a hacer para clientes que realmente tienen una situación muy, muy complicada y ahí estamos siendo muy flexibles y ayudando a nuestros clientes a nivel de retrasar pagos y de incluso ofrecer descuentos y una devaluación muy, muy severa de las divisas de Latinoamérica. Ahí en algunos países están, si tomamos el tipo de cambio a principios de ejercicio, ratios del 25, han caído el 25%, incluso más. Entonces, nosotros que la mayoría de los contratos están dolarizados, pues supone para los clientes que les aumenta el precio en esa misma proporción. Entonces, si hemos hecho una campaña, por ejemplo, en abril para todos los pagos en dólares en países con divisas no ligada, no fijada al dólar, pues para hacer un descuento importante, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos impactos obviamente se van a ver en tanto el crecimiento como los márgenes. Como decía, no nos atrevemos a hacer una cuantificación, pero sí que las áreas parece que están claras y bueno, pues creemos que esto obviamente afectará al crecimiento de este año, afectará al presupuesto, pero seguimos siendo razonablemente positivos que podremos capear el temporal y que no pone en riesgo la compañía ni mucho menos. Y eso era más o menos todo. No quería acabar sin comentar pues también la situación de la cotización, que la verdad es que durante el 2019 estuvo relativamente plana, acabó simplemente con un aumento de casi el 5%, con lo cual muy, muy limitado. Y desde entonces pues el precio se ha desplomado. Ayer cerramos a 4,5 euros, un 34 por debajo de la apertura a principios de ejercicio, obviamente por la debacle que había en los mercados, pero también venía de ventas también anteriores, sobre todo de algunos inversores minoristas. Creemos que no refleja el valor de la compañía, que nosotros seguimos creciendo, seguimos aumentando resultados y yo estoy convencido que este es un tema puntual, que al final pues la cotización seguirá el valor del subyacente, que creo que ha crecido mucho en los 2 últimos años. La compañía ha cambiado y bueno, los analistas pues parecen estar muy alineados
esa opinión, y como vemos, pues de 5 analistas que siguen a la compañía, los 5 tienen recomendación de comprar y además con un precio consensus de casi 9 euros. Entonces, con una revaloración muy, muy importante. Veremos ahora también las actualizaciones que se hace, que ya tengan en cuenta a la actual crisis, pero la última fue la de GVC Gaesco, que sí que efectivamente bajó un poco de 10,47 a 9,86, pero como vemos muy muy poco y fruto más de un cambio técnico, de aumentar el WACC que del negocio en sí. Pues sin más, vamos a las preguntas, Lola. Gracias, Diego. Sí, algunas han sido ya respondidas. Como, digamos, hemos llegado casi a la hora que teníamos programada, si les parece, vamos a ampliar un poquitín el turno de preguntas. De cualquier forma, si alguna quedara sin responder, la responderemos por mail. Si no pueden acompañarnos Vamos hasta a el intentar final, ser ágiles y intentemos responderlas todas, Lola. vale. Vamos con la primera. Me interesaría tener una indicación sobre el incremento de ingresos que estimáis se podría producir gracias a la mayor actividad en remoto de las empresas a raíz de la crisis del COVID-19, en función de la mayor actividad que estáis viendo este mes. Como decía, no nos atrevemos a cuantificar. No me atrevo ni a cuantificar los impactos positivos ni los negativos. Cualquier cosa que digamos hoy, creo que tal como están avanzando cómo están sucediendo los acontecimientos, puede quedar muy, muy atrasado simplemente en unos días. Entonces, no, es imposible de cuantificar. Ahí simplemente decir que seguimos vendiendo, pero sinceramente las ventas de marzo han ido un poco por debajo que las ventas nuevas que tuvimos en enero y en febrero, con lo cual, bueno, pues yo creo que ha habido ventas ligadas a esta crisis y el resto seguramente estén paralizadas. Entonces no me atrevo a cuantificar cómo puede crecer la demanda. Gracias. Respecto al impacto negativo de la crisis, aunque supongo que será pronto para estimarlo, ¿creen que vendría de la mano de eventuales cierres de empresa y mayor morosidad? Sí, ya lo hemos comentado, esos dos temas, y también la devaluación de las divisas, que como decía, nos impacta comercialmente y luego nos impacta porque al final consolidamos en euros y por lo tanto pues reducirá los ingresos en euros que reportemos. ¿Va a ser posible que el ARPU vuelva a crecer de forma recurrente? Pues en el caso lo comenté, en el caso del VPS creemos que sí, que seguirá creciendo, pero menos de lo que ha venido creciendo hasta ahora. Y en el caso del data center, que creo que es seguramente por ahí va la pregunta, sí. Yo creo que estará más o menos plano en el primer Q, segundo Q, pero luego crecerá en la segunda mitad del año. Además, por el efecto de AHP, sin duda va a haber un crecimiento ahí. ¿Cómo estáis gestionando la guerra de precios en el sector? Bueno, como decía, la guerra de precios está sucediendo sobre todo en la parte de VPS. Ese es un negocio muy, muy sensible al precio y ahí pues lo que estamos haciendo es saliéndonos precisamente de ese terreno y yendo a los clientes que valoran más la calidad. En el caso del data center, pues eso lo hemos visto en los descuentos y promociones que comentaba, ¿no? Pues hay mayor competencia y por lo tanto pues hay que ofrecer unos precios más competitivos que reducen un poco los márgenes de la compañía, pero bueno, con unos márgenes del 75% estimados para este año, si todo va bien, y un poco por encima que hemos tenido en el 2019, nos lo podemos permitir. ¿En qué consisten los servicios complementarios que ofrece Gigas al cliente junto al Cloud Data Center? ¿Qué lo hace en un servicio más completo? Bueno, pues ahí hay un montón de temas que sería entrar en temas técnicos, pero no solo ofrecemos en lo que es el Cloud Data Center, no solo ofrecemos infraestructura de computación y de almacenamiento, sino que también se ofrecen muchos temas de seguridad, firewalls, de backups, se ofrecen temas de contingencia, se ofrecen temas, además, muchos temas de conectividad, VPNs, las VPNs que desgraciadamente se han vuelto tan famosas últimamente, pues es un tema inherente al Cloud Data Center, las VPNs, las VLANs, redes privadas virtuales, balanceadores de carga, etcétera. Eso a nivel más técnico y a nivel más
de servicio, pues ofrecemos un acompañamiento, un soporte técnico muy cualificado, un ayudar a las empresas a subirse a la nube y a gestionar luego su infraestructura. ¿La compra de Interxion por parte de Digital Realty afecta de alguna manera a las rentas de los data centers que tenéis en España? No, no ha afectado y no esperamos que afecte y vamos, en este momento ni lo esperamos ni lo toleraríamos. Entonces, no. Ahí, por dar una idea, el data center principal que tenemos en Latinoamérica, que está en Miami, ha cambiado ya de manos 2 veces. Empezamos con Terremark, luego lo compró Verizon, luego lo compró Equinix y no afectó de ninguna manera. ¿Por qué tanta diferencia entre ARPU Gigas y ARPU AHP? ¿Es Portugal menos competitivo? ¿Es sostenible este diferencial? Bueno, yo creo que no es tanto que es menos competitivo, que sinceramente también, sino por el segmento de empresas al que históricamente han ido. O sea, es una empresa pues más pequeña que Gigas. Gigas es como 10 veces lo que es HP y bueno, pues históricamente han ido a empresas de mediano tamaño que les dan servicios un poco más grandes, ¿no? Y nosotros pues hemos ido un poco tanto al mid-market como a grandes empresas como a pequeñas empresas, ¿no? Entonces ahí está un poco la diferencia. Nosotros tenemos clientes más pequeños y más grandes, pero al final tenemos muchos más clientes y la media pues sale menor. Pero es por el foco que tienen ellos sobre todo en el mid-market y no tanto las pequeñas empresas. Respecto a la pérdida del partner de 2019, ¿podéis explicar un poco más la relación con estos? ¿Hay otros partners que concentran volúmenes importantes de ventas? Bueno, sí, como comentaba, pues la relación era muy sencilla, ¿no? Pues era un integrador de sistemas que según iba vendiendo productos, pues los alojaba con nosotros y bueno, pues por la operación corporativa que tuvo, lo movió a la plataforma de la matriz que les compró. Partners similares, así de tamaño, tenemos, yo creo que uno de ese tamaño, ¿no? Que pueda ser similar, tema de SAP, pero el resto, pues sí que tenemos muchos partners que al final gestionan clientes, pero no de tanto tamaño. ¿Podría Gigas empezar a recomprar acciones? ¿Están comprando acciones aprovechando las caídas? ¿A cuánto asciende la autocartera a fecha actual? No estamos comprando acciones ahora mismo, sí que es una posibilidad, sobre todo para el tema del stock option, y si fuera así, pues lo comunicaríamos igual que lo comunicamos el año pasado, con lo cual sería para este tipo de operaciones tienen que estar aprobadas, tienen que seguir unos parámetros específicos y tener unos fines específicos. El de precisamente para la compra de stock options, pues estaría permitido y bueno, pues si lo hiciéramos, que efectivamente es una opción, pues lo comunicaríamos al mercado. La cartera ahora mismo, pues la compañía tiene en autocartera pues unos 200 y pico mil euros de acciones, es decir, pues alrededor, no sé las cifras últimas, pero alrededor de unas 50.000 acciones, pero que están ligadas al proveedor de liquidez. ¿Es la amortización de Customer Relations fiscalmente deducible? Asumiendo que se pueda justificar, ¿es más atractivo desde el punto de vista fiscal generar activo de Customer Relations que generar fondo de comercio? Desde el punto de vista del plan general contable en España son exactamente iguales. Las dos se amortizan y son fiscalmente deducibles, con lo cual ahí no hay ninguna diferencia. Si nos fuéramos a normas internacionales, el fondo de comercio no se amortiza y bueno, pues entonces ahí sí podría haber diferencias, pero según el Spanish GAAP no hay ninguna diferencia entre las dos. Una sí, con lo cual, bueno, pues ahí no hay. Vale. Si no recuerdo mal, la adquisición de AHP se ha pagado en efectivo sin earn-out o diferimiento. Si no es así, ignoren la pregunta.
Por vencimiento, ¿por qué no Pues, se ha vinculado parte del pago a la evolución de HP? Gracias. bueno, es que no ha sido así. Entonces, más que ignorar la pregunta, eh, lo recuerdo, hemos pagado 1 millón de euros a la firma y hay más o menos otro 1 millón de euros diferido. De ese 1 millón de euros, 700.000 es un pago diferido, sin más contingencia. Hay cierta contingencia si se cayera muchísimo el negocio, ¿vale? Pero bueno, no debería pasar y entonces ese se puede entender casi como fijo. Y luego hay un earnout que nosotros hemos estimado en 370.000, aunque en realidad puede llegar hasta 1 millón. Pero para llegar hasta 1 millón tendría que crecer mucho la compañía y por lo tanto pues aportaría también mucho EBITDA. Respecto al vencimiento de la deuda de 1,9 millones en 2020, ¿la intención es pagar o hacer rollover? Bueno, la intención es pagar y llevamos ya pagado una parte muy importante. Habremos amortizado como en lo que va de año unos 600 y pico mil euros, aunque también hemos cerrado deuda nueva y estamos cerrando financiación. Yo creo que ahora pues también es un momento de tener liquidez, ¿no? Entonces cerraremos nueva financiación, con lo cual iremos pagando esa deuda, pero sí iremos firmando nuevos contratos de financiación que permitan a la compañía tener incluso un exceso de liquidez. ¿Qué ventaja ofrece Gigas y cómo puede competir contra gigantes como Amazon y otros gigantes de cloud? ¿Cómo podéis proteger el revenue actual? Pues ahí sobre todo por el acompañamiento que comentaba antes. Nosotros somos un partner mucho más cercano a los clientes, un partner proveedor con cara y ojos, que les acompañamos, que les ayudamos, que les preparamos una propuesta, que tenemos data centers locales en los países en los que operamos, lo cual es muy importante. Amazon, Microsoft, etcétera, no tiene data centers, por ejemplo, aquí en España ni en ninguno de los países de Latinoamérica donde operamos. Les vamos a presentar las soluciones, se las explicamos, les facturamos de manera local también, con su número de pedido, etcétera, etcétera. Es una relación distinta. Y con los partners, pues eso todavía es más importante. Y la última pregunta, explicar un poco la concentración de cartera de clientes, tanto por ciento del revenue por el top 5 de clientes actual. Bueno, no quiero tampoco aquí meterme en mucho detalle, pero porque lo entendamos, pues la compañía ahora mismo, el cliente, los clientes más grandes, y cuando digo clientes estoy hablando también de partners que puedan tener luego por debajo varios clientes, pues estamos hablando de que los dos más importantes estén como en el 5% de los ingresos de la compañía, cada uno de ellos, y de ahí ya pasamos al top 3, estará en el 2%, es decir, top 3, top 4, top 5 estarán entre 1,5 y 2%, con lo cual si sumamos todo, pues yo calculo que el top 5 pueda estar ahora mismo en el 15% más o menos de los ingresos de la compañía. O sea, está relativamente diversificada la base de clientes. Gracias, Diego. Pues hemos contestado todas las preguntas, así que damos por concluida la presentación y volveremos a reunirnos. Muchísimas gracias, Lola. Muchísimas gracias a todos. Disculpar que nos hemos extendido un poco y que he tenido que ir muy rápido en la contestación de las preguntas, pero espero que haya quedado todo contestado y claro. Y si no, pues a través de nuestros emails de contacto con accionistas pueden hacer sus preguntas y contactarnos. Muchísimas gracias. Buenos días y gracias a todos.